Buenos días, mi nombre es Jesús López del programa de medicina de la Universidad del Simón y el día de hoy les voy a hablar sobre la meningitis, un evento de salud pública, un evento de interés en salud pública para la clase de epidemiología. Bueno, primero que vamos a empezar hablando un poco sobre la meningitis, que es una enfermedad de importancia en la salud pública en Colombia. También tiene una grave situación epidemiológica y las características del evento, las definiciones operativas y cómo se realiza la notificación en el sistema de vigilancia. Bueno, empezamos porque la meningitis bacteriana es un evento de vigilancia intensa en nuestro país debido a la alta letalidad y el potencial endémico, sin contar la capacidad de la enfermedad por causar secuelas neurológicas en los pacientes que la padecen y no son tratados de manera oportuna. Bueno, según el Instituto Nacional, las principales causas de meningitis o los principales agentes etiológicos causantes de meningitis son el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis y la Haemophilus influenzae del tipo B, específicamente del tipo B. Bueno, los casos que presentan son principalmente en menores de 5 años y en adultos mayores, y sobre todo en zonas donde hay poca cobertura de las vacunas o hay poca afinidad con las vacunas. Gracias a la vacunación, pues por la misma vacunación, hemos enfrentado al Haemophilus influenzae del tipo B, y los casos por esta gente han disminuido cerca del 90%. Lo cual, en la última década, nos muestra un avance en la lucha por la erradicación de la meningitis. Sin embargo, la meningitis neumocócica sigue siendo una de las causas principales de muerte y de discapacidad neurológica en nuestro país, es decir, en Colombia. También tenemos que la meningitis es, pues, por su nombre como tal, es la inflamación de las meninges, que son las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal, y pueden ser causadas por bacterias, virus, hongos o parásitos. Pero los tres que hablé principalmente, pues las dos principales son bacterias. Entonces, las formas bacterianas son las más graves, de hecho son las formas bacterianas de meningitis, y por eso contribuyen a un evento de notificación, además de que pues obviamente tienen un alto potencial de causar una epidemia. Entonces, es obligatoria e inmediata en el sistema de vigilancia la notificación sobre dichas enfermedades. Entonces, los agentes etiológicos, como les había mencionado antes, que eran la Neisseria meningitidis, el Streptococcus pneumoniae y la Haemophilus influenzae del tipo B, son parte importante pues de nuestra enfermedad o de las causas de meningitis. La enfermedad se transmite por vía aérea mediante el contacto con las secreciones, gotas de saliva, los sprays cuando una persona habla frente a otra, causan o tienen el potencial de causar el contagio entre las personas. Tienen un periodo de incubación que puede durar entre 2 a 10 días dependiendo de cuál sea el microorganismo y qué tanto entró de ese microorganismo para infectar, la carga del microorganismo, podríamos decirlo. Generalmente, pero puede durar en un periodo de cerca de 3 a 4 días. Entonces, los síntomas principales son bastante específicos. Son fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez nucal, que es muy característica de la meningitis, náusea, vómito, sensibilidad a la luz, alteración del estado de conciencia, entre otras posibles complicaciones asociadas al sistema neurológico. Entonces, pues yo diría, o se menciona en las guías, que las complicaciones más graves están el shock séptico, las convulsiones, la posibilidad o la pérdida auditiva y el daño neurológico permanente, que es algo que queremos evitar en nuestros pacientes. Entonces, las medidas pues para prevenir o para combatir este tipo de situación o esta enfermedad serían la vacunación, el aislamiento respiratorio si se sienten los síntomas, si se tienen los síntomas, la quimioprofilaxis, a los contactos cercanos de una persona o de un paciente que se ha notificado que puede estar en posibilidad de tener la infección, el lavado de manos frecuentes, entre otras cosas. Bueno, según el Instituto Nacional de Salud, los casos de meningitis se clasifican en casos sospechosos, casos probables, casos confirmados y casos descartados. Primero, los casos sospechosos son personas con fiebre, dolor de cabeza intenso, rigidez nucal sobre todo, con o sin alteración del estado de la conciencia. Eso puede variar pues de persona a persona y pues dependiendo si es un adulto mayor, un niño, etc. Un niño menor de 5 años. Bueno, en los casos probables tenemos hallazgos compatibles con el líquido cefalorraquídeo, con turbidez, alteración en las proteínas, en la glucosa del líquido, pero sin confirmación del agente como tal. Todavía no se ha confirmado el agente etiológico o la presencia del agente etiológico. Y los casos confirmados pues son casos sospechosos o muy probables de que en el cual se identifica el microorganismo mediante un cultivo o una prueba PCR, dado ser el caso. El caso descartado es cuando las pruebas dieron negativas y el diagnóstico alternativo está confirmado. ¿Qué quiere decir eso? Ese diagnóstico en el que el paciente pues presentó algunos de los síntomas, pero al final no los tuvo o no los obtuvo durante el periodo de evaluación, o por ejemplo tuvo
por decirlo así, una cefalea que no tiene nada que ver con una meningitis, sino puede ser una cefalea, por ejemplo, por la zona endémica por deshidratación, o puede ser una cefalea por otro tipo de patógeno que no causa meningitis, sino otro tipo de afección. Entonces, la periodicidad y la notificación es muy importante. También, pues, notificar, usar la lista, el cuadro de los casos para saber qué caso es el que nos estamos enfrentando. Entonces, la meningitis bacteriana es un evento de notificación inmediata individual, lo que significa que debe reportarse dentro de las 24 horas siguientes a su detección. Es muy importante hacerlo dentro de las 24 horas para facilitar el manejo del caso. El reporte se realiza a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública. Y los agentes territoriales consolidan la información semanalmente para enviarla a la institución. De esta forma se garantiza pues, que se respeten los tiempos, se respete la notificación y que sea oportuno el proceso que se vaya a llevar hacia este paciente que presenta la meningitis y hacer un control en la población cercana a él. Por último, la meningitis continúa siendo un problema de salud pública de interés general y que ha sido difícil de tratar, pero es oportuno buscar en ella la detección temprana, la notificación para prevenir la mortalidad, para prevenir la propagación de la enfermedad y que sea una enfermedad que a futuro se pueda erradicar en nuestro territorio, debido a que con el tratamiento adecuado, la detección temprana y la vacunación podemos evitar que se causen más casos de meningitis no controlada y sobre todo las complicaciones, que es lo que más nos preocupa, pero también el evitar las secuelas neurológicas que van a dejar en la población la meningitis. Muchas gracias.